buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es un verdadero gusto, un auténtico placer para mí estar aquí con ustedes este domingo aquí en Radio El Mundo haciendo Tenemos Historia. Omar López Mato, ¿cómo estás? Muy bien, siempre un gusto estar contigo, compartiendo este pasado que nos acongoja a veces. A veces sí. Bueno, Tenemos Historia, para quien lo escucha por primera vez, está en su 7ª temporada consecutiva, y bueno, les queremos decir que se pueden comunicar con nosotros a programa tenemoshistoria@gmail.com, que como los programas anteriores, está siendo además grabado en video, con lo cual va a estar colgado en la red. Ahí entran al Facebook de Olmo Ediciones, buscan el link que lleva a programa Todos Historia, y bueno, dentro de unos días esto va a estar editado como todos los anteriores. El programa de hoy tenemos una visita, el doctor Alejandro Poli Consalvo, autor de 2 libros muy importantes. Vamos a hablar hoy un poco, yo creo que nos vamos a concentrar por la semana, ¿no? Sí, bueno, que los 2 libros realmente acaparan lo que es el Ideario de Mayo. Exactamente. El Ideario de Mayo transportado a la historia nacional, en una primera parte hasta el año 1916, y en una segunda parte, que es la que acaba de largar, que es la Democracia Limitada, que es hasta el año 43. Ajá. Perfecto. Uno es Mayo, la Revolución Inconclusa, 1515-1916, reinterpretando la historia argentina, y el segundo libro que acaba de aparecer es La Democracia Limitada, 1916-1943, hacia la corrección de los ideales de Mayo. Doctor Poli Consalvo, ¿cómo le va? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Lo que yo pude leer de la introducción del libro, no lo leí todo, y me pareció realmente fascinante que usted se propuso de alguna manera, después de haber tenido, como dice por ahí, un comienzo muy revisionista, muy vinculado a las escuelas revisionistas de nuestra historia, pararse un poco más en el medio y tratar de construir una suerte de historia integral o una interpretación, que eso me parece sumamente interesante, esta idea de reinterpretando la historia argentina, ¿no? Así es, como digo en el primer libro, en Mayo, justamente, como yo no soy un historiador profesional, me pareció que para escribir tenía que tener algo lógico y justificar por qué iba a escribir un libro de historia, y me pareció que la justificación era justamente poder aportar una interpretación complementaria de las 2 clásicas interpretaciones que tiene la historia argentina, que básicamente fueron la historia oficial, la historia que comenzó Mitre y durante muchísimos años y décadas se enseñaba en todas las escuelas, y después la contrapropuesta del revisionismo, que fue muy crítica de esa historia oficial, y me parecía que las 2 partes tenían parte de la razón, y de alguna manera esta interpretación que yo hago toma un poco, basándome en los ideales de Mayo, toma un poco lo que tenía de buena la interpretación liberal o oficial, y un poco lo que también tenía de bueno el revisionismo. Bueno, yo debo decir, Omar, que coincido plenamente con esta idea, porque es más, creo que tanto, no solo en historia, también debería pasar en literatura. En el caso de la historia, cada 15, 20 años se debería reinterpretar toda la historia en función de los valores de la época, de las necesidades educativas de la época, de la demanda social de la época, lo cual significa no que la historia anterior está mal escrita o es equivocada, sino significa buscar reinterpretarla. Y algo similar debería pasar con la literatura. Los textos clásicos hay que volver a traducirlos, en el caso que sean de otro idioma, porque el idioma cambia, las palabras cambian y los significados cambian. Entonces me parece que en ambos casos la decisión intelectual de revisar, como se la propuso el doctor Poli Consalvo, me parece que es fundamental. Aparte hay otro tema más para revisarla, que es la perspectiva profesional. Es decir, la historia es demasiado importante para que solamente sea vista por los historiadores, al igual que nos dicen de todas las profesiones. La medicina la salud es demasiado importante para que solamente la vean los médicos, etcétera. Es un retorno a la filosofía clásica. El doctor es contador, ese es su métier. Entonces
hay toda una serie de datos económicos muy importantes que muchísimas veces los historiadores natos no le dan importancia. Y entonces él tiene un mecanismo profesional de interpretar la historia a través de variables económicas a las que muchas veces otros o no tienen acceso o no le dan la jerarquía que tiene. Entonces es muy importante estos dos libros, y sobre todo cuando se hace más asequible, que es la última mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en donde hay datos más concretos, hay evaluaciones más concretas, y él hace un aporte numérico que a otros le falta. Es decir, uno no puede entender la crisis del 30 si no sabes que en un momento la desocupación en la Argentina fue del 30%. Exactamente. Entonces, eso es una cuestión que te da otra dimensión de las cosas. Y esos números generalmente eran accesibles. Sí, había desocupación. ¿Qué desocupación? ¿El 5%? Sí, es desocupación. Pero el 30% de desocupación, una de cada tres personas. Eso supera el 2001, ¿no? ¿Qué? Eso supera el 2001. Supera el 2001, sí, supera el 2001. Y supera ahora lo que dicen en España, esto, otro. Entonces, por eso, darle números a las cosas es importantísimo. Y aparte, en el libro, hay, sobre todo, que lo aplica, digamos, para los últimos años de la historia, sobre todo después después sería, pues, bueno, pero vamos a empezar por una pregunta, porque usted va dividiendo distintos periodos históricos que no son necesariamente los clásicos. Tenemos democracia sin democracia. Eso creo que es una muy buena introducción para entender estos dos libros. Bueno, yo en el segundo libro que acaba de aparecer, que es La democracia limitada, que arranca desde 1916, cuando asume Irigoyen, y de alguna manera se plasma el ideal de Mayo de la democracia. O sea, yo, para hacer un resumen de la interpretación genérica de la historia que hago, yo a partir de la interpretación que hace la generación del 37 de la Revolución de Mayo, cuyos ideales estaban incoados pero no estaban totalmente explícitos. Eso puedo hacer una pequeña interrupción, creo que es interesante, porque una vez él usa la palabra Mayo, porque realmente la generación del 37 se basa erige a posteriori grande los ideales de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo en gran parte fue una revolución entre un grupo comercial y otro grupo comercial. Lo que ustedes están haciendo, yo quiero tu plata y yo voy a hacer todo lo posible para llegar a tener tu plata. Los que le dan la parte ideológica y constitucional y fundacional del país es la generación del 37, Alberto Echeverría, Sarmiento, Mitre, etcétera. Creo que es una salvedad, lo que pasa es que la mayor parte de la gente a veces habla de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo fue una cosa, en realidad el que le da el basamento ideológico al país es esta generación del 37. Claro, y yo siempre hablo de la generación del 37 como que además tiene una actitud metodológica e intelectual de estar abierta a las ideas del mundo, muy al día de las ideas más progresistas, pero adaptándolas lúcidamente a la realidad argentina. Así es. Y ellos hacen este programa que se basa en los ideales de Mayo de progreso y democracia, que es un poco como se definen en el famoso dogma socialista que escribe Echeverría y demás. Y además tienen una interpretación superadora, porque ellos son muy críticos tanto de federales como de unitarios. O sea, ellos también quieren de alguna manera proponer una visión superadora, y eso se va a plasmar después en la Constitución del 53. Así que estos dos ideales de progreso y democracia, básicamente lo que yo digo es que la historia oficial y todo lo que fue el país a partir de Caseros hasta Irigoyen fue la materialización exitosísima del ideal del progreso, pero postergando en parte el ideal de la democracia. Ustedes saben que nunca se aplicaron las leyes que prevé la Constitución para elecciones democráticas libres y demás. Recién con la ley Sáenz Peña se logra ese objetivo. En el 16 entonces se cumple el ideal democrático, y durante los gobiernos radicales los dos ideales funcionan de alguna manera en paralelo y después volvemos a decaer. Les propongo hacer una breve pausa, presentamos los auspicios del programa y seguimos conversando con el doctor Alejandro Poli Gonzalvo sobre sus dos libros. Pero antes me gustaría recordar, porque no todo el mundo, quiénes eran los miembros de la generación del 37 o la llamada generación del 37, donde o el principal tal vez es Echeverría. Sí, Echeverría. No, Echeverría es el mentor, el mayor de ellos, pero hay que incluir a figuras de los calibres de Alberdi, Sarmiento, Gutiérrez, Mitre, Frías. O sea, hay una cantidad de Vicente Fidel López, o sea, una cantidad de gente de primer nivel
en todas las ramas de la cultura argentina y de la política argentina, Uh-huh. porque además ellos fueron... Y muy una inspirados generación- por Esteban Echeverría, ¿no? muy inspirados por Esteban Echeverría, que fue un poco el que organiza el Salón Literario, Uh-huh. en el cual se empiezan a reunir estos miembros de esta generación hasta que son exilados o se tienen que ir al exilio por Rosas. Tenemos Y- que hacer un programa sobre Esteban Echeverría porque es un personaje habitualmente olvidado. Totalmente Y junto olvidado. con Belgrano, Echeverría, son los protoeducadores, son los primeros que Sí, plantean sí. la importancia de la educación, Sí, ¿no? sí, Echeverría en realidad tiene un recuerdo más literario que político. Fue el único Sí. de ese grupo que no hizo política. No llegó a ser, murió joven, Murió joven. muere en el 51, antes de Caseros inclusive, y por eso fue un poco, pero era el que tenía más claro, por ejemplo, el ideal democrático, que Ujú. los otros miembros lo fueron Ujú. abandonando un poco, Él ¿no? fue el que más tiempo vivió en Europa. aparte Sí. de eso. Bueno, hacemos esa breve pausa prometida y seguimos conversando enseguida sobre Mayo, la revolución inconclusa, y sobre la democracia limitada, que es un poco esta reinterpretación de la historia argentina que nos propone con mucha lucidez Poli Gonzalo. Seguimos en Tenemos Historia. Les nuevo recordar que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que el programa está siendo grabado y que pueden verlo después o volver a escucharlo además por internet entrando a Olmo Ediciones, Facebook de Olmo Ediciones, allí hacen link con programa Tenemos Historia. Y hoy estamos conversando con Alejandro Poli Gonzalo, que es autor de, yo diría 2 tomos, porque en realidad la obra está pensada como una sola: Mayo, la revolución inconclusa, que arranca en 1516, y La democracia limitada, que va de 1916, que es donde termina el libro anterior, a 1943. Y en el fondo lo que se propone este libro es una suerte de reinterpretación de la historia argentina que separa, tomando lo mejor del revisionismo y lo mejor de la historiografía tradicional. Creo que interpreto bien. Es así, Alejandro. es así. Como yo les comentaba en el bloque anterior, el revisionismo fue muy crítico del fraude electoral y de todo lo que pasaba antes de la ley Sáenz Peña, pero no reconocía los logros del progreso, y con esa visión Marcial. antiimperialista, o esa visión que es muy posterior a la época en que realmente se hizo el progreso argentino. Ujú. Y por eso no proponía nada a cambio de lo que había sido el gran proyecto de crecimiento argentino hasta el centenario. En cambio, la versión de la historia oficial, que obviamente elogiaba y apoyaba todo lo que fue el programa de la construcción de la Argentina moderna, no reconocía los problemas que había engendrado la demora en traer las elecciones democráticas al país, y esa postergación generó problemas después en el siglo XX, de alguna manera, ¿no? Ujú. Bueno, en el primer tomo el libro abre con una frase de Esteban Echeverría: la fórmula única, definitiva, fundamental de nuestra existencia como pueblo libre es Mayo, progreso, democracia. Ujú. Y el tomo 2 abre con una frase de José Ingenieros, ¿no? 2 potentes pensadores, por cierto, intelectuales: el hecho niega el derecho. Que es una de las frases, primero es una frase creo que sintética, yo creo que podemos sintetizar con ella gran parte de nuestras desgracias. Podrá ser alguna glorificación también, pero fundamentalmente gran parte de nuestra desgracia institucional se debe a que, y bueno, mira, yo hice esto, hice la Constitución, decía otra cosa, y bueno, vemos de la vuelta de darle cómo Para justificar, reinterpretar. claro, cómo justificar esto, y después, bueno, escribimos libros, hablamos de, hacemos de, pero el hecho niega el derecho, es una de las frases realmente lapidarias y que bueno, que da pie a una cantidad de capítulos de este libro, ¿no? Así es, un punto importante de esa materialización de esa frase es lo que fue la famosa acordada, que no es muy conocido, de la Corte Suprema de Justicia, Del 6 de septiembre, del 7 de septiembre. claro. después del golpe de Uriburu, de alguna manera, por primera vez en la historia, reconoce la validez de ese gobierno provisional, porque dice que se va a ajustar a la Constitución, cosa que después al poco Que es tiempo... una de tus frases preferidas, Emilio. Que lo Y- provisional sí, es sí, sí. permanente en la Claro, Argentina. provisional es permanente. Y eso marcó, porque hasta ese momento la verdad que la Corte Suprema era intachable desde el punto de vista de su respeto
de la Constitución, de cómo la interpretaban, siempre, sobre todo a partir de que en 1916 se había logrado también materializar el sufragio libre, obligatorio y secreto, con lo cual estaban todas las garantías constitucionales funcionando a pleno. Y cuando justifica el golpe del 30, empieza la decadencia de la Corte Suprema, que después va a llevar... Y probablemente el Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Y a partir de ahí había muerto Antonio Bermejo, que había sido una figura intachable. Un poquito antes había muerto, si él hubiera estado seguramente... Irigoyen tiene la idea de nombrarlo a José Figueroa Alcorta, el único hombre que presidió los tres poderes en la historia argentina, como presidente de la Corte Suprema. Y lo nombra un mes antes del golpe, no es mucho tiempo antes del golpe. Probablemente con la intención de evitar el golpe. Lo que no se da cuenta Irigoyen es que desgraciadamente Figueroa Alcorta, en vez de evitar el golpe, es el que le da el sustento legal, claro, el sustento legal. Y un golpe además que, si uno ve la historia propia de los hechos del golpe, fue un golpe que se dio prácticamente como se dice en la historia, con los cadetes del colegio militar y muy poco más. Y una enorme pueblada en Buenos Aires, un porteñazo realmente, igual que Sala del Cordobazo, que fue lo que le dio el apoyo civil a un golpe que militarmente no puede haber prosperado nunca. A poco que el gobierno radical se hubiera sabido organizar un poquito y no hubieran tenido sus propias internas para ciegas. Hay un concepto que se barajas en algún momento, es el hecho de que no tuvieron la visión de hacer una revolución de 1890, es decir, faltó la cintura política de que en 1890, en vez de ser una revolución que fracasó y que le dio continuidad democrática un poco al país, en este momento Uriburu y después Justo es como que no pudieron, con los conservadores no pudieron crear una alternativa democrática, y entonces recurrieron al fraude patriótico y dale que va, y con esta seguimos. Y eso... justamente la salida del 90 fue una salida dentro de la Constitución, se encontró la solución. Había mucha gente que proponía algo parecido en el 30 y se podía haber logrado, porque además Irigoyen renuncia, con lo cual se podía haber logrado, dado que estaba la renuncia del presidente, y se podía haber conseguido la renuncia del vicepresidente también. Pero Uriburu era un militar nacionalista formado en Alemania, corporativista, que quería cambiar la Constitución. Y los conservadores, al apoyarlo a él, y no tanto a la línea de Justo, que era un general más liberal y que podía haber y que además Justo en algún momento pretendía volver realmente rápidamente a la democracia. Lo que pasa es que entre que se da el golpe de Uriburu y cae Uriburu al año más o menos, la crisis económica que había empezado tímidamente se había agravado tanto que los conservadores se asustan y dicen: si volvemos a llamar a elecciones, como había hecho Uriburu, de hecho habían ganado en la provincia de Buenos Aires, el 5 de septiembre del 31, exacto, en abril del 31, habían ganado los radicales, se asustan, dicen: si le dejamos el país a los radicales con esta crisis y con esa justificación, se da elecciones y se interviene en la provincia de Buenos Aires, y Crítica creo que tituló algo así como: se necesita un canalla, porque estaban buscando el interventor. Sí, no se reconoce ese resultado electoral. Al poco tiempo, bueno, cae Uriburu también, y bueno, la verdad que eso está todo contado en el libro, y realmente se pierde una oportunidad de haber encauzado una crisis que era real, porque el desgobierno del segundo gobierno de Irigoyen era objetivo y real, y realmente... Pero existían los mecanismos para hacerlo en el margen del derecho. Ahora, esta frase, el hecho niega el derecho, que usted toma de José Ingenieros, no, a mí enseguida me remitió a aquello de se acata pero no se cumple, ¿no? Que figuraba en los cabildos de Buenos Aires. Es un estigma congénito. Somos herederos de un imperio corrupto en donde cada cual hacía lo que se le cantaba, y evidentemente eso no lo podemos sacar de encima. Es decir, muchas veces discutimos cuándo empieza la decadencia argentina. Realmente este es un libro más enmarcado dentro de lo que yo llamo cuando pisamos la banana y nos fuimos al diablo, ¿no? Y lo que pasa es que yo sostengo, porque cuando uno lee toda la parte de 1500 y pico, cuando lo pones en otro libro, somos herederos de un imperio corrupto, con infraestructuras corruptas, y que de una forma u otra, alguna de ellas, cuando uno los lee con profundidad, llegan hasta nuestros días. La frase se acata pero no se cumple. En el caso de Buenos Aires, lo digo en todo el imperio español,
había alguna justificación porque Buenos Aires estaba totalmente relegada y olvidada. Sí. Las rutas de comercio De eran antinaturales. En la época de la gobernación. Entonces, tenían que hacer cosas. Por ejemplo, la arribada forzosa era que cuando un barco llegaba a la costa argentina se declaraban para poder desembarcar, porque si no, no había manera de comerciar. O sea, estaba prohibido la ruta a través del Atlántico. O sea que Argentina, o lo que era en ese momento Buenos Aires, de alguna manera fue presa de malas políticas también que llevaron a este tipo de cosas. Pero bueno, la verdad es que la frase esa creo que de alguna manera reivindica lo que es la historia del siglo XX argentino, sobre todo a partir del 30, donde realmente justamente se empiezan a violar la ley y el derecho, y eso fue la gran diferencia con el periodo anterior, donde más allá del tema democrático, que era cierto, que estaba trazado, siempre el país había sido muy previsible en materia de instituciones, en materia legal. Bien, tenemos que hacer una breve pausa aquí en Tenemos Historia y seguimos conversando con Alejandro Poli Gonzalvo, que yo creo que escribió este libro no para responder cuándo pisamos la cáscara de banana, como le gusta preguntar a Omar López Mato, sino para descubrir la causa de nuestro abrupto empobrecimiento material y espiritual, que es lo que pone en la introducción. Es más fino. Soy Emilio Perina, estoy junto a Omar López Mato, como todos los domingos aquí en Tenemos Historia. Seguimos en Tenemos Historia, les recuerdo nuevamente que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, yo también estoy en Twitter, @Emilio Perina, y el programa lo pueden ver en el Facebook de Olmo Ediciones, entrando a Facebook, Olmo Ediciones, hacen un link, ahí buscan programa Tenemos Historia. Hoy estamos hablando con Alejandro Poli Gonzalvo sobre sus dos libros, Mayo, la Revolución Inconclusa, que abarca el periodo 1516-1916, y La Democracia Limitada, que va de 1916 a 1943. A mí me parece que en la introducción del primer libro hay algunas cosas que ilustrarán mucho a los oyentes sobre cuál es la propuesta, porque la propuesta es no material nuevo, porque los hechos son los hechos, precisamente, los hechos son los que no cambian. Lo que cambia es la interpretación sobre esos hechos, la intención, el significado, la valoración que uno le puede dar. Entonces, él dice, por ejemplo, en la introducción, la realidad está recubierta de interpretaciones que evolucionan según el progreso de las concepciones del mundo que los hombres se forman para orientar sus vidas. Sí. O sea, nuestra idea de los derechos humanos no es la misma hoy que la que tenía Roca cuando fue a hacer la conquista del desierto, por lo cual aplicarle los parámetros de hoy es un anacronismo, es una injusticia con Rocco. Y es fundamental, y yo lo explico por también. Eso, me parece que eso está claro. Cuando uno habla de alza y lo querés desnaturalizar a algo, es decir, sí, era un esclavista. Y sí, pero el esclavismo... El mundo era esclavista. El mundo era esclavista. Claro. En realidad lo sigue siendo, lo que pasa es que ahora lo disfrazó de otra forma. Claro, cierto. Bueno, él pone que, por supuesto, las interpretaciones no son la realidad, pero debido a la mudanza de las interpretaciones sobre la realidad, cada época aporta una nueva perspectiva del pasado, que esto es un poco lo que yo defendía y coincido. Cada época tiene que darse su interpretación sobre el pasado. Tal vez lo que le ha pasado a mucho revisionismo, y sobre todo de los 70 para acá, es que, como la canción de Andrés Calamaro, va sin documentos, ¿no? Son interpretaciones a veces arbitrarias, que no miran documentos, que no citan fuentes, que son porque me piace o porque me sirve para la realidad actual, para la política de hoy. Por eso pone el párrafo siguiente, dice, consciente o inconscientemente los hombres reescriben la historia del pasado al impulso de las hipótesis vitales que conforman su sociedad. Por eso Orwell sabía que modificar el pasado a voluntad es la llave para dominar el presente. Siempre se hace historia para el presente, ¿no? Así es. Tal vez es un reproche que a veces yo le hago a los políticos actuales. No se puede hacer política sin saber historia, ¿no? No sé qué opina. No, es fundamental. Yo creo que todo el tiempo vivimos en la Argentina el intento de hacer cosas que ya se han probado y que han salido mal. Y parece mentira que no podemos aprender de nuestra historia. Y esto más allá de cuál sea el partido de gobierno, o sea, realmente hay muy pocas políticas de Estado en la Argentina, que es una de las grandes diferencias de lo que ha pasado en el siglo XX, o sobre todo a partir de 1930, con respecto a lo que había pasado entre Caseros y el Centenario, donde las políticas de Estado fueron consecuentes. Yo cito una frase en el libro también,
que está basado en estudios del Fondo Monetario Internacional, que los países convergen hacia su progreso real, no tanto por los recursos que tienen, sino mucho más por la continuidad en sus políticas. O sea, realmente es mucho más importante a veces, hay ejemplos concretos de países sin recursos, la continuidad en las políticas que aunque no sean perfectas, pero que sean continuas. Y yo cito en el segundo tomo el caso de Australia, que es un buen ejemplo de eso, donde persistieron con ciertas políticas a pesar de las crisis y a pesar de los problemas, y finalmente tuvieron continuidad. Eso requiere acumulativo. Hay países que han sido exitosos como estatistas y hay países que han sido exitosos como librecambistas. Lo que no se puede es cambiar cada 10 años. Claro, puede cambiar porque entonces deshiciste todo lo que hiciste antes. Ser siempre fundador. Hay un tema, y justamente ¿qué hace la historia? Porque gran parte de nuestra historia, digamos la clásica, fue escrita para que los hijos de inmigrantes tuviesen un cuentito para poder llevarle a sus padres, etcétera, y que bueno, es la historia que aprendimos en los colegios, es una historia parcial, tendenciosa, todo lo que quiera. Pero justamente acá trae el tema de la inmigración, que es un tema que has tratado. La inmigración, al final, porque fue una gran discusión en su momento, hoy nos quedó, somos el crisol de razas. Ahora, ser ese crisol de razas, ¿fue bueno? ¿Fue malo? ¿Nos trajo perjuicios? ¿Nos trajo ventajas? Tú lo has desarrollado. Yo diría que lo primero es que es lo que somos. O sea, lo primero que tenemos que aceptar es es lo que somos. Hoy la verdad que los argentinos somos producto de la gran inmigración que hubo hasta la crisis del 30, básicamente. Hubo un momento dado en 1914, en el censo de 1914, que el 50% de la población de Buenos Aires eran extranjeros directos. Y el 30% del país. De todo el país. Entonces son datos cuando muy fuertes. No superó el 20% ni por lejos. No. Y además, en un país que realmente estaba despoblado, porque hay que olvidar que esta política tenía un sentido geopolítico y de desarrollo. O sea, realmente cuando se hablaba del desierto argentino, que era la Pampa, lo que después fue la Pampa, era visto como un desierto, era inatravesable, no había cómo sacar riquezas y no se invertía colosales fortunas para poder transformar esa unidad que era un desierto en una unidad productiva. Y eso fue la inmigración. O sea, fueron grandes capitales, pero grandes masas de inmigración. Yo creo que el argentino es producto de eso y ha sido muy positivo, realmente, lo que es la cultura argentina, la apertura al mundo que ha tenido Argentina siempre, históricamente, más allá de sus periodos autistas, es producto de esa fusión de sangres y de razas que tuvimos. Sin embargo, hay un movimiento de pensadores, fundamentalmente después de 1920, que es como que se sienten invadidos y quieren rescatar el criollismo. Gálvez creo que la encabeza, Lugones de una forma u otra. Bueno, ellos son los que generan el primer nacionalismo argentino, que fue el nacionalismo cultural. O sea, hay tres nacionalismos en Argentina: el cultural, que es la generación de Gálvez, Rojas y Lugones; el político, que es cuando vienen los que apoyan el golpe de Estado y son fascistas o por lo menos integristas, siguiendo Maurras y demás; y después el nacionalismo económico. Que es curioso, porque el fascismo, que derrotado completamente en Europa, en América, y especialmente en Argentina, de una forma u otra subsistió. Sí, exactamente. Y llega un poquito tardíamente, ¿no? El más interesante es el cultural, y para eso ahí está aquel famoso libro de Zuleta Álvarez, ¿no? Los dos tomos sobre el nacionalismo argentino, donde explora profundamente, y yo creo que todavía de manera no superada, las raíces culturales del nacionalismo argentino, ¿no? Fue una reacción de algunos intelectuales que justamente ante la invasión masiva tenían miedo de que se desvirtuaran los valores tradicionales. Bueno, había habido una serie de episodios delictivos, la mafia se había instalado, el asesinato de Ayerza por Chicho Grande, había anarquistas, pero la verdad que en el conjunto de lo que era la evolución de la sociedad argentina, era una sociedad que progresaba, que culturalmente era muy avanzada, que era educada. Por algo venían, como digo yo. Porque los que critican la época esa, porque dice que había pobres, que toda esta interpretación del centenario, como que realmente... Con esto me gustaba terminar este bloque, ¿no? Para ir al último bloque del programa de hoy. Para Alejandro Poli Consalvo, porque yo veo que hay como una corriente negacionista de lo que fue la era de oro de la Argentina, si se quiere, o el centenario, donde
uno podrá ubicarlo en el 6º lugar, en el 10º lugar, pero nunca bajaba del lugar número 12 en el Concierto de las Naciones. Era una de las pocas democracias aún limitadas vigentes en el mundo. Las democracias no llegaban a 10 en el mundo en ese momento, y era un país de progreso y avanzada, y sobre todo que vendía futuro. Por eso llegaron mis abuelos, como digo yo. Pero sin embargo hay toda una corriente que niega todo eso, corriente a la cual de alguna u otra manera el kirchnerismo y la forma en que se festejó el bicentenario de la Revolución de Mayo adhirió fervorosamente, ¿no? Sí, yo creo que eso es no tomar realmente en cuenta los hechos objetivos de la historia, los indicadores de todo tipo. Justamente yo en el libro hablo de la cuestión social, se habla de lo que, inclusive después de la crisis del 30, cuando el país todavía era muy próspero, pero que fue afectado como todo el mundo, porque no olvidemos que esta crisis fue catastrófica en Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes, y sin embargo Argentina fue el país que primero salió de la crisis y que primero recobró su crecimiento y que nunca dejó de honrar sus compromisos. Fue el único país de América que nunca dejó de honrar sus compromisos, y la inmigración volvió. O sea que si habría habido gente de más, como algunos dicen que era demasiada la inmigración, se tendrían que haber vuelto porque no habrían tenido trabajo. Sin embargo, el país absorbió esas grandes masas inmigratorias, siguió creciendo. En la década del 30, a partir del 35 volvió a crecer. Después vino de vuelta la crisis de la Segunda Guerra Mundial, que generó otros problemas, y a partir de ahí empezamos a perder el rumbo, y en vez de seguir en la línea histórica que llevaba al estado de bienestar, porque los primeros intervencionistas, los que crean el Estado argentino fuerte, son los conservadores, son los que crean el Banco Central, los que aplican las juntas de granos. Federico Pinedo, el abuelo del actual diputado. Exactamente, fue un gran hombre desde el punto de vista ideológico. Gran pensador. En el 40 propone un plan de innovación que no se aprobó por la miopía de otros sectores, que buscaba reemplazar a Inglaterra como principal destino exportador. Ya veía a Estados Unidos como la potencia emergente. Está escrito en el libro todo el plan de Pinedo, que es muy poco conocido y que realmente era de avanzada. Fue una especie de visión frondicista en el 40, digamos. Y la guerra... Bueno, no en vano después Pinedo fue ministro de Exactamente, exactamente. Y la verdad que toda esa intervención la hicieron los conservadores, pero hicieron bien, hicieron buen keynesianismo, no mal keynesianismo. Ellos seguían cuidando el tesoro, seguían cuidando la emisión monetaria, pero seguían invirtiendo en obra pública, hicieron toda la red vial, hicieron un montón de cosas los conservadores. Bueno, esa es una lección para la actualidad, ¿no? No es cualquier keynesianismo, no es las cosas hechas de cualquier manera. Claro. Nos vamos a una última pausa en el programa del día de hoy, pausa musical, y seguimos conversando con Alejandro Pony Gonzalvo. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Les vuelvo a insistir, nos gusta además que nos escriban a programa tenemoshistoria@gmail.com, todo seguido, programa tenemoshistoria@gmail.com. El programa, como dije antes, también lo pueden ver en Facebook de Olmo Ediciones, ahí linkeando, así se dice una palabra nueva, a neologismo, anglicismo, al programa Tenemos Historia. Y estamos conversando, una conversación muy grata y que seguramente no será la última que tengamos en este ciclo con Alejandro Poli Gonzalvo, a propósito de sus dos libros, Mayo, la Revolución Inconclusa, y La Democracia Ilimitada. A mí me gustaría ahora, para pensar en el cierre del programa, después de reinterpretar la historia argentina entre 1516 y 1943, me imagino, Alejandro, que ya debe haber una idea de cuáles son las líneas más importantes, lo que uno podría llamar políticas de Estado, aun cuando las hemos abandonado en algún momento. En Brasil la bandera dice orden y progreso, la nuestra decía progreso y democracia en una época, la bandera ideológica me refiero, ¿no? Se definió, no sé. Claro. Yo creo que de ver la historia argentina y de aprender lo que hicimos de bueno realmente en la historia argentina, donde realmente el país fue muy exitoso fue cuando logró mantener políticas de Estado a través de distintas generaciones y de distintas fuerzas políticas. Eso es muy claro en la etapa ascendente de la Argentina, como yo la califico hasta el centenario, esa etapa ascendente, con las políticas de inmigración y de educación. Fueron dos políticas digamos de apertura a las inversiones que posibilitaron que lo que era la riqueza potencial de La Pampa finalmente se transformara en realidad, porque la riqueza potencial, si no hay inversiones,
si uno calculara en términos actuales lo que se invirtió en ferrocarriles, alambrados, puertos, Argentina hizo 2 puertos completos en poco menos de 20 años. Claro. Pensémoslo en términos de miles de millones de dólares actuales. Eso es lo que permite que baje el costo de producción y nos coloque competitivos en el mundo. En términos de hoy, hoy tenemos vaca muerta, para poder explotar hay que poner miles de millones de dólares. Bueno, lo mismo pasó y se hizo en aquel momento, a diferencia fueron 3 políticas concretas de fomentar las inversiones, la inmigración y la educación. Después, cuando se descubre el petróleo en 1907, durante el gobierno de Figueroa Alcorta, un gobierno conservador, se empieza una nueva política que realmente fue otra política de Estado intergeneracional que duró hasta los problemas de YPF muy posteriores, pero digamos, los conservadores crean la primera reserva estatal, ellos crean un sistema donde el Estado participa, la petrolera es estatal. Después viene Irigoyen y hay algunos problemas con la explotación petrolera hacia el final de su mandato, casi terminando crea YPF, que se llamaba de otra manera, pero viene Alvear, y es Alvear el que lo nombra a Mosconi, y después viene Justo y saca la ley del petróleo, y siempre con un esquema mixto, donde estaba el Estado y los privados. Y Alvear, el más liberal de los radicales, es el que genera realmente y coloca a Mosconi al frente de YPF. No, y, el gran desarrollo de YPF después en la década del 30, con los conservadores. Claro, no es el Estado productivo, no es el Estado, es decir, el Estado, el problema es cuando el Estado se convierte en empresario. Jugador en vez de árbitro. No, por eso, cuando se convierte en empresario, ahí es cuando empezamos con los problemas acá. Cuando el Estado empieza a administrar, era la empresa del Estado y actuaba, pero no la administraba. Pero la administraban con unos criterios muy sanos, y además tampoco se reconoce a Ricardo Silveira, que es otro ingeniero que sucedió a Mosconi, y que durante muchísimos años estuvo al frente de YPF y también la llevó a hacer lo que fue, que era una compañía muy importante hasta la llegada de Perón. Hasta el 43, la verdad que el es lógico que Perón rescate a Sabio, que rescate a Mosconi, rescate a los generales, ¿no? Pero todo eso empezó desde antes, o sea, los conservadores habían tomado 2 ferrocarriles, el Trasandino y el Central Córdoba, que habían ido a la quiebra, y ellos los habían tomado para salvarlos, o sea, hay muchas cosas que no se conocen. Perón pudo haber hecho una continuidad mucho más razonable de esa política, donde el Estado ya había avanzado sobre la economía privada a raíz de la crisis del 30, pero realmente, se equivocó el modelo. Australia, Canadá, los países que tuvieron grandes crisis también continuaron con su línea de conducta y su modelo, y en ese momento éramos totalmente comparables con ellos. Bueno, el caso, por ejemplo, lo hemos tocado en el programa varias veces y yo lo he estudiado mucho, el caso de la compra de los ferrocarriles, la intención de Perón no era comprarlos, era armar una empresa mixta, que fuera una empresa privada en realidad, y es un poco Scalabrini Ortiz y el grupo de los nacionalistas económicos, Forja, los que forzan la opinión pública y arman manifestaciones con acompañamiento de los sindicatos, porque la responsabilidad de los sindicatos en eso que yo considero que ha sido criminal para los intereses de la patria. La palabra criminal puede ser un poco fuerte, pero digamos muy negativo para los intereses de la patria, es muy grande, y entonces Perón termina nacionalizando los ferrocarriles. El resultado es funesto, y hace poco inclusive en un programa de televisión se mostraba, las señales son las que hicieron los ingleses, la vía las que hicieron los ingleses, todo lo grande que uno recuerda de los ferrocarriles argentinos que fundaban puertos fueron cuando eran ingleses y privados. Se calcula que se gastaron 14.000 millones de dólares en términos de esa época, hay cálculos que han hecho los economistas, en comprar algo que ya estaba, que no agregaba ningún valor, inversiones que se podían haber hecho en otras cosas, o en caminos, que era lo que se venía, o en caminos, claro, o en algún esquema, porque además vencía, bueno, el tema ferrocarril es un tema, pero bueno, ahí empezó parte del problema. El tema ferrocarriles demuestra cómo se nos venden determinados eslogans, porque el drama comenzó cuando se los estatizó, no cuando se los reprivatizó o se buscó una fórmula. El drama empieza en 1947. Pero por eso, el petróleo es una historia de continuidad de distintos gobiernos muy exitosa. Hoy podríamos hablar de la democracia, si no es una política de Estado, es una política de la sociedad que desde el 83 a hoy se ha incorporado, donde ya nadie discute la democracia. Cosa que era un valor muy discutido a lo largo de la historia argentina. Es un valor hoy incorporado al acervo argentino. Bueno, nos quedan casi todas las demás políticas, respetar la justicia, por ejemplo, que se respetó durante décadas
a rajatabla lo que era un juez en una época en la Argentina, y no tan lejana tampoco. No tan lejana, es verdad. Esas son políticas de Estado intergeneracionales que tienen que ver también con las instituciones. Yo soy un partidario de lo que llamo el institucionalismo, en el cual lo que importa son adoptar buenas instituciones, y que si se perduran ellas, las culturas se van cambiando. Si no, no tendría sentido que hoy la democracia esté en países budistas, países que eran excomunistas, de todas las regiones del mundo. ¿Por qué? Porque está más allá de los valores culturales. Yo estoy muy en contra del culturalismo, porque si nuestro problema es cultural, estamos condenados a repetir nuestro ADN, no podemos cambiar nunca. Y si cambió España, y cambió Irlanda, y cambió Corea, y cambiaron tantos lugares en el mundo, es porque lo más importante son instituciones estables y permanentes, y que se mantengan. Y ese es el grave problema político actual, que no logramos ese tipo de políticas de Estado, ¿no? Alejandro Gonzalvo, muchísimas gracias por la presencia aquí en Radio El Mundo en Tenemos Historia. Y Omar, nosotros tenemos una política sobre la cual tratamos de establecer una continuidad, que sin conocer la historia es imposible establecer un proyecto de continuidad del Estado, de la nación, de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo veo muchas veces, es una cosa que la hemos hablado al aire y fuera del aire, inclusive por la experiencia que me permite ser hijo de Emilio Perina, de alguien que se dedicó a la política, y yo conozco políticos desde que tengo 4, 5, 6, 7, 8 años. A Frondizi lo conocí cuando tenía 2 o 3. Entonces, lo que veo es que los políticos de hoy no saben historia. No. Y los políticos que yo conocía en la década del 60 y del 70 en la casa de mi padre, todos sabían historia. Así que me parece que muy sesgada. Muchísimas veces lo que conocen historia es muy sesgada, muy justamente lo que decía recién Alejandro. Pero no tienen una interpretación global de la historia argentina, que es lo que aporta este libro. Revisionista, y entonces vamos a hacer revisionismo, y el revisionismo, como vos decías muy bien, muchísimas veces es porque me piache, y yo digo tal cosa, y realmente en eso no conocen bien los datos. No es la historia canónica, tampoco es la historia revisionista. Uno tiene que poner cabeza y pensar las cosas como son, y tratar de tener una óptica para poder verlas como corresponde. Y una última idea para cerrar este programa y despedirnos, esperando reencontrarlos a todos la semana próxima aquí a las 16 en Radio El Mundo. Una última idea que tiene que ver que no es una historia de buenos y malos. No. Es una historia que incluye a todos, porque todos, los buenos y los malos, construyen nuestro pasado y nuestra historia. No hay santos y demonios. No hay beneficio de inventario, como decimos acá. Los esperamos la semana próxima en Tenemos Historia. Pasen la mejor semana posible. Chao.